Hace muchos años, un tal Constantino y todos sus relegados sacerdotes vagamente organizados, adivine qué hicieron. El mismo emperador Constantino y todo su consejo de historiadores y todos los eruditos y todos los escribanos recomendó que muchos de los 25 documentos encontrados resulta que pide que no se divulgaran, no se comunicaran. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si estos historiadores, que son los que se llamaron, ¿cómo es que se llama? Lo que se llamaba el Concilio de Nicea, pidió, este concilio pidió que estos 25 documentos fuesen modificados o preferiblemente eliminados de la colección de textos. ¿Qué tal? Entonces, entre eliminación y modificación, ¿qué hicieron? Ah, no, con la excusa de que muchos textos eran redundantes y que patatín, patatá, y que solapaban las historias y que repetían parábolas. ¿Qué hicieron? Limitaron la información de esos manuscritos. Hoy día los manejan como lo único, erudito. Resultado de todos estos documentos surge la controversial Biblia. Y este modelaje que tuvo, todas las explicaciones que tuvo estas acciones del concilio de Nicea, todavía siguen moldeando la estructura social. Siguen moldeando el entendimiento religioso. Sigue moldeando hasta la tecnología en nuestras vidas. Ay, sí, aunque vimos un mundo muy sofisticado, con mucha ciencia. Ay, sí, pero todo está enraizado en todas estas creencias que ya están subyugadas muy en la forma en cómo la humanidad se relaciona con el mundo. Como que si fuera una impronta, ¡pam!, que está ahí, marcándolo todo. ¿Qué es lo que ha fundamentado no nada más las religiones, también la ciencia? Todos estos 2000 años ha sido y se ha convertido en lo que ha impregnado nuestro mundo, que gobierna o rige o maneja todo el sistema de creencias, cómo se comprenden las leyes holísticas de la naturaleza. Todo está fundamentado por estos principios, por simplemente tradiciones, y fueron elegidas. En cambio, los esenios, que sí eran bien, pero bien rebeldes, con bibliotecas ocultas que dejaron en todo el mundo, dejaron otros mensajes, mucha sabiduría. Distinta es otra. En Nat o Discovery Channel, uno de esos canales, fue la primera vez que yo escuché sobre los manuscritos del Mar Muerto. Bueno, después descubrí aún mucho más conocimientos, libros, los apócrifos, toda la cantidad de información. Porque resulta que pasa con esos manuscritos del Mar Muerto, que había muchas bibliotecas esenias, muy accesibles, no para todo el mundo, sino para el que estaba de verdad en busca de este conocimiento, pero que además eran polémicas. Y estas fueron descubiertas, estaban escondidas indudablemente entre las olvidadísimas, escondidísimas, las cuevas de Qumran, en las alturas o sea, frente al Mar Muerto. Y bueno, se cree que esto fue intencionalmente guardado allí como para que todo el mundo no tuviera esta información. Y bueno, unas tribus esas beduinas, como 1946, por ahí algo así, más o menos descubrieron estos manuscritos que esos manuscritos que son absolutamente antiguos y tenían que si manual de disciplina, leyenda de los patriarcas, el salmón de la acción de gracias, manuscritos también de la guerra, el libro de Isaías, hermosos libros interesantísimos descubiertos en lo que se llama Tierra Santa. Entonces, en esa Tierra Santa, por allá por los 1956, se descubren como unas 11 cuevitas. Bueno, no sé si lo han visto, por eso aparecen, no me acuerdo si era Nat Geo o Discovery Channel. El caso es que allí se habla de que se encuentran esos manuscritos, que son como 870 manuscritos, que tienen como más de 22.000 fragmentos de papiro, de pergamino, muchos rollos, inclusive metálicos.
Pero hay unos en especiales que tenía como 15.000 fragmentos o algo así de la reserva más interesante y extensa que se había encontrado hasta el momento. Entonces, bueno, claro, toda la traducción y publicación de estos manuscritos ha estado siempre sometido a muchas controversias durante, bueno, más, qué sé yo, más 40, 50 años. Y hace poco que se está accediendo a toda esta información, a toda la biblioteca de lo que es el Mar Muerto, o de lo que se ha conseguido cerca del Mar Muerto, porque estaba muy limitado, como siempre. En este caso eran 8 eruditos los que tenían ese control de esa información. Y, más o menos, como por los años 90, no hace nada, por presión política, académica, estos manuscritos que fueron conseguidos se dan al alcance público. Se consiguieron en la escuela de Qumran. Se empieza a publicar con fotos y todo. Entonces empiezan como a conseguir información, pero retrasan la publicación de estas traducciones porque en estos manuscritos pareciera ser como una versión de, por ejemplo, de lo que se conoce como la Biblia moderna, pero al principio de este descubrimiento estaba ese pequeño problemita de que se encontraban discrepancias entre los textos originales transcritos por los esenios a lo que se maneja hoy en día. Porque estos no fueron sometidos a revisiones porque no los metieron en el concilio de Nicea por allá en ese siglo IV. Entonces, las traducciones allí no fueron hechas. Había escritos en hebreo, en arameo, había muchos textos interesantes. Información inclusive que venía propiamente de los ángeles. O también había unos aspectos que hablan poco sobre el Enoch, Noé. Y muchos de estos documentos no se encuentran en eso que llaman el Sagrado Libro de la Biblia. Entonces es bien interesante. Es evidente que son manuscritos que fueron encontrados allí en esas cuevas de Qumran. Simplemente nos han abierto las ventanas, las posibilidades, las puertas a que hayan otras, a que nos relacionemos con nuestro pasado colectivo y nosotros, pero de una manera distinta, porque entonces quiere decir que hay muchos secretos allí. Interesante. ¿Por qué lo ocultan? Entre tantas cosas, hay unos manuscritos de lo que hablan de muchos de los secretos de los esenios, bien interesantes, que de hecho hablan de por qué ellos, los esenios, como que se ocultaban o no sé, o se separaron más de la ciudad o de lo que se manejaba comúnmente. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tenían información muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Que formaron como comunidades un poco más separadas, se fueron al desierto para hacer ciertas investigaciones. Allí ellos manejaban como una comunicación directa, por decirlo de alguna manera, con ángeles y con la misma Madre terrenal, ¿no? A través de la naturaleza. Cerca de los ríos, cerca de las montañas, por eso se regocijaban dentro de la misma naturaleza, con la música, con las flores, con los pájaros, con el sol, con la lluvia, con todo lo que impregna la madre natura. Y eso formaba parte de la vida de los esenios, pero no siempre estaba a la luz pública. Estaba en su cuerpo, pero desde el espíritu, era mucho más profundo. Era una manera de comprender, una visión del mundo muy distinta y otras creencias con relación al cuerpo humano y con todos los elementales de la tierra. O sea, eran conocimientos muy profundos para ellos. Ángel significaba fuerza eléctrica y magnética. Algunas fuerzas para ellos eran visibles. Entonces es interesante porque los autores de los manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto afirmaban que todos, sin excepción, formamos parte del todo y de todo lo que vemos en nuestro mundo. Y que todos estamos íntimamente interconectados dentro del mismo. O sea, como mediante especies de hilos invisibles, por decirlo de alguna manera, o cuerdas interminables, ¿ok? Pero somos partes, todos y cada uno, de las expresiones de la vida. Todo, cualquier roca, cualquier montaña, cualquier río, cualquier océano, todo forma parte de nosotros, como nosotros también formamos parte de esa madre natura. En otros términos, la relación del cuerpo humano y los elementales de la tierra. Entonces ellos manejaban como una visión del mundo más holística. Unificaba la tierra,
¿ok? Más a nuestros cuerpos, como que, por decirlo de alguna manera, nuestra madre fuese la tierra, como nuestras raíces, y como que si nuestro padre fuera el cielo, como nuestro sol. No estoy hablando de los elementales como tal, sino que más allá de esto, es la completitud de cómo todos formamos parte de esta madre natura, en lo celestial, en lo terrenal, y, claro, porque nosotros venimos siendo eh, digamos que la unión asexual, obviamente, de estas dos fuerzas, porque la fuerza masculina sería esa parte de el Padre a través del cielo, fusionada con esa parte femenina, la otra sería la masculina, esta sería la femenina, que nuestra madre, la tierra. Y esta fusión hace que tengamos como una visión mucho más unificada, porque nos invita a considerar pues que hay un hilo común entre lo que es nuestra corporalidad, que es esa parte terrenal, pero también en unión con esa parte celestial, o sea, ese espíritu, esa cosita que está un poquito más allá de lo intangible, ¿ok? Porque casi siempre estamos relacionados con la fisicalidad y no con ese otro lado. Hay un hilo común que nos... Porque ella, la madre naturaleza, es la que te da la vida. Tu madre terrenal te da tu cuerpo. Tu cuerpo te lo da a través de un recién nacido que naces a través de una madre. Entonces ella extendió su luz. Te da la vida. Te dio tu cuerpo. Esta unión entre lo terrenal, lo celestial y lo espiritual, lo que hace que nuestro cuerpo siga viviendo. Este acuerdo se rompe, entonces nuestro cuerpo perece. Así como tenemos el desconocimiento de tanta información, lo mismo pasa con nuestro cerebro, lo usamos en un porcentaje mucho menor, tal vez yo creo que ni un 10%, por lo mismo. Usamos fracciones limitadas por tanto desconocimiento. Todo lo demás queda allí. ¿Qué pasa con ese otro 90% que no estamos usando? ¿Qué pasa con tanta información que no estamos recibiendo? ¿Por qué inutilizar tanto de nuestro cerebro? ¿Por qué? ¿En qué le desfavorece? ¿Esto es simple una coincidencia o hay algo de intencionalidad allí? ¿Qué nos está mostrando o qué nos está ocultando? ¿Por qué no sabemos de la dimensionalidad? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no tenemos ahora una visión mucho más clara, por ejemplo, de que todo casualmente está formado por una misma sustancia, que son pequeñas partículas de luz? ¿Habían escuchado esto? Cuantos se llaman cuantos, que vibran a diferentes velocidades. Somos partículas de luz. Algunos vibran tan despacio que parecen 3D, rocas, minerales, porque es muy lento y lo percibimos así. Otras formas de luz vibran rápido, que pasan a ser plantas, animales, personas. Otras mucho más rápidas, como la televisión, como la luz vibratoria. Toda esta dinámica tiene que ver con la dimensionalidad, porque hay otras que percibimos, como las que acabo de mencionar, radio, televisión, pero hay otras ondas que no están al alcance de nuestra percepción física, más no quiere decir que no existen. Qué interesante, ¿verdad? Y nuevas investigaciones sí la comienzan a contemplar o a investigar de hechos que tienen lugar a ondas cósmicas que pasan pues de los gráficos convencionales para la humanidad, que vibran por encima de 10-22 ciclos por segundo, por ejemplo, que es una expansión de la luz rapidísima. Esa vibración tal vez no se pueda ni medir según nuestras leyes físicas. En esta experiencia tridimensional, de hecho los esenios decían que para que un final de una pulsación de luz comience la otra, pues tiene que haber como una pausa y un espacio entre ambas. De una manera metafórica, pues lo explica. E igualmente, a gran escala, en el cosmos, esto sucede. Por eso que siempre decían, como es arriba, es abajo. Como la respiración, que tomas, inspiras, pausa. Expiras, pausa. Inspiras, pausa, expiras, pausa. Esa pausa también tiene información cuántica, es una expresión cuántica. Es una expresión de quietud, pero también es parte de ese silencio, esa no pulsación. Igual sucede en la creación. Para saltar a la siguiente.